Hola, hola, buenas tardes. Buenos días todavía. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí se lo escucha bien. Hola, profe, buenos Perfecto. días. Buenos Hola, días, buenos profe. días, buenos días. Eh, Vamos a admitir algunas personas más. Perfecto. Bueno, terminó la prueba, ¿cierto? Ayer. Ya desde las 7:30 de la tarde en adelante ustedes pudieron ver sus evaluaciones, por lo tanto están al tanto de lo que les pasó a cada uno de ustedes. Yo voy a compartir obviamente una planillita que tiene que ver obviamente con el aula de ustedes, pues el 200. Este es el típico planilla que yo de una u otra manera voy a subir a aula. Yo normalmente me demoro una semana en entregarle los resultados a los alumnos, cuando es presencial. Pero ahora, cierto, ustedes, cierto, terminada la prueba ya más o menos vislumbran la nota que se pudieron haber sacado. Y aquí, cierto, lo único que yo hice puse en orden de apellidos, cierto, por los apellidos. Y están aquí ordenados por señora Imanena adelante, cierto, la señorita o Simón Albornoz, señor Alfaro. Aquí están las notas buenas, las notas malas. Este tema de ajustado, por cada 3 malas se baja un punto y la nota, cierto, final de la prueba. ¿Okay? Vuelvo a insistir, ya creo que mañana, o pasado mañana, esta día debería estar con todo lujo de detalle del aula. Así que vamos a seguir recorriendo hacia abajo por los apellidos, ¿cierto? Los Castro, los Serra, los Concha. Hay gente que no dio la prueba, obviamente. Y me quedo, ¿cierto? Yo cuando lo ordeno desde el punto de vista alfabético, por apellido, ¿cierto? Fácil, por Lorca, el Alex Mora. Pero a mí, ¿cierto? Cuando yo lo ordeno, y me gusta ordenarlo desde el punto de vista de la nota, de mayor a menor, porque con esto uno puede hacer un poquito más de gestión. Uno puede hacer un poquito más de gestión. No cabe la menor duda que si uno se pone a pensar de que a quienes le fue bien, no cabe la menor duda de que hay una señorita Constanza Dilen y Tiare Concha, ¿cierto? Que están bien posicionadas arriba, ¿cierto? Bien posicionadas, con unas buenas notas. 58 respuestas buenas, ¿no? Me parece excelente. Pero como todas las cosas, ¿cierto? También nos comenzamos a dar cuenta. Las notas son buenas, yo diría que buenas, ¿no? 92, 90, 80 y tanto, que es la nota que ustedes obtuvieron. Pero aquí hay algo extraño, porque el señor Serra, ¿se acuerdan? 50 buenas, 10 malas. Se le redujo 3 puntos porque 10 malas. Puede ser que no haya respondido a aquella y le habría ido mejor. Bueno, llegamos para abajo. Y esto, por insistir, va a estar con ustedes en aula. Obviamente me preocupa el 53 hacia abajo, ¿por cierto? El 53 para abajo, don Carlos Jerez, don Matías Muñoz, obviamente. Esa es la preocupación. No es que no vamos a poder tener la capacidad de repuntar, se puede hacer de todas maneras. Pero no era una prueba para sacarse esta nota. No era una prueba para sacarse esta nota. Una persona 22 mala. Castigó 7 puntos, ¿cierto? Por el solo hecho de contestar de forma inadecuada. 22, 23, 20, 15. Son muchas. Bajamos 5 puntos de un solo hecho de contestar 15 malas. Si no se la saben, joven o señorita, no conteste. Así de simple. No conteste.
Se hacen un flaco favor. Así que mis felicitaciones, Constanza, mis felicitaciones también, ¿cierto? La diaria, Javiera. Y piensan ustedes que las 4 primeras alumnas de este paralelo le llegan, pues, son las mujeres. Y eso es meritorio. Así que felicitaciones a la Constanza, a la Taller y a las 2 Javieras. ¿Ok? No cabe la menor duda que llega a entrar Rodrigo, ¿cierto? Por este lado y todas las notas, vuelvo a insistir, quedo satisfecho. Preocupado con lo que pasa acá abajo. Con lo que pasa acá abajo. Yo voy a dejar de compartir esto y lo van a tener, ¿cierto? En aula para que ustedes lo puedan ver con mucho más detalle. Así que hoy día damos inicio, ¿cierto? Al capítulo 4 del curso de Introducción a la Ingeniería. Y bueno, aquí hay bastantes cosas que ver, pues mayoritariamente el tema de los números, ¿ok? De los cálculos. Es muy probable que ustedes, esta materia que voy a pasar hoy día, o al menos, seguramente la vieron en física, pero nunca está de más un recordatorio y si les parece cosas que son sencillas, fáciles, porque tienen claro todo este tema de la medición. Y veíamos ayer, por cierto, o el otro día, de una de las habilidades numérica, acento en la E. Pregunté por esa palabra, muchos se equivocaron, no la acentuaron. Lamento. Cálculos mentales rápidos, aceptables, con cierta exactitud, sí. Los jóvenes de ingeniería no se van a poder sacar nunca encima, ¿cierto? El álgebra, el cálculo, la integral, las derivadas y la estadística. Eso es parte del aprendizaje de cualquier universidad que tenga ingeniería. Y tiene todas sus bellezas, todo tiene sus bellezas, y la estadística y la probabilidad, que también la vamos a ver aquí en este capítulo 4, también tiene su belleza, pues tiene su razón de ser en esta etapa. Porque el ingeniero está midiendo con las mediciones que toma, calcula, y con los cálculos o con los resultados de los cálculos, toma decisiones. Así que esta triada es lo normal que es lo que sucede. Y todo lo que tiene que ver con ingeniería, aquí está cálculo, números, ¿cierto? Datos, y de eso vamos a hablar. Usar sentido común, y una de las habilidades que tenemos que tener también la actitud, un sentido común. Si tú das respuesta numérica, ojalá están dentro del ámbito de la orden de magnitud. Y yo siempre estoy de la idea de que no des nunca menos de lo necesario, Y tampoco nunca des más cosas que después no puedas cumplir. Entonces, cuando yo negocio con mis trabajadores, el pliego de peticiones una vez cada 2 años, 3 años, yo, obviamente, evalúo todo y finalmente decido que le voy a incrementar un X porcentaje, le voy a dar un bono de huelga, qué sé yo. Y todo el mundo queda contento. Todo el mundo queda feliz. Sí, pero aquí, cierto, ven a diario lo que está pasando en el país. Y no solamente en este gobierno, en gobiernos anteriores también. Entonces, todos los bonos que tienen que dar ayuda a la sociedad en este momento. Todos los días, ¿cierto? Vemos al presidente o alguien se está hablando del bono A, del bono B, del bono C, del bono D y del bono F. Y siempre a la gente de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senado le dicen, no, se equivocó, es muy poco, no haga un degradé de siempre los próximos 3 meses la misma cantidad todos los meses, no la rebaje, porque, es decir, se comienzan a darse cuenta que cuando alguien, el gobierno, tiene que tomar una determinación
obligación de entregar un bono, tiene que dar obviamente lo necesario, pero no de menos de lo necesario, porque va a generar un problema gratuito. Y tampoco voy a dar, ¿cierto?, un bono de invierno de 1,5 millones de pesos si no sé, no tengo plata para después pagarlo. Entonces la medición y los cálculos hay que ser muy cuidadosos. Ahora, tomar decisiones con información incompleta, eso es lo normal de un ingeniero, ¿eh? Asumir riesgos, ¿sí? Porque si esperamos toda la información completa, a lo mejor nos vamos a demorar una semana, 15 días. Y el problema lo tenemos ahora ya, y tenemos que tomar decisión. Y esto tenemos que tomar el riesgo. Es parte de nuestro quehacer. Pero también debemos estar preparados para enfrentar si se nos viene un problema serio, porque tomamos el riesgo pensando que nos iba a ir bien y resulta que no nos va bien y nos queda la embarrada nomás en el ámbito de la producción. Bueno, hay que asumir nomás, estar preparado para enfrentar la mala decisión. Entonces tú le vas a decir a tu jefe, no, es que no tenía toda la información, igual lo llevé a cabo. Bueno, pero tú eres ingeniero, ¿cuántos años de experiencia tienes? 15, 20 años de experiencia. Entonces usted mejor que nadie sabe que no le dio la tomada. Era alto el riesgo. Usted no es una persona iniciada en esto. Entonces uno tiene que tomar riesgos, tiene que tomar decisiones con riesgo calculado. Y para lograr esta habilidad uno tiene que estar todos los conceptos básicos que manejan desde su ingeniería, desde su profesión, lo tiene que manejar al revés y al derecho. Al revés y al derecho. Para darse cuenta cuando van a estar en una situación de riesgo, cuando van a estar sobrados de cariño. Pero tienen que manejar bien esta formación profesional. Y más encima aplicarlo como ingeniero cotidianamente en la faena. Y esto es de todos los días. Todos los días van a estar enfrentados a esta situación. No tienen información completa, tienen que asumir riesgos, tienen que tomar decisiones, tienen que aplicarlo todo cotidianamente. Y así, viendo que las cosas que ustedes toman hoy día y se les va bien, ¿cuál es la razón de no tomarla mañana? Y pasado mañana también, pero si se incrementan los riesgos que hago, tengo que evaluarlo o replanteármelo. Bueno, el ingeniero mide más de lo que cuenta, ¿no? Obviamente vamos a medir tiempo, longitud, volúmenes, fuerza, energía, etc. Lo que no se puede medir, ¿cierto? Si hay alguna cosa que yo quiero medir y no puedo alcanzar a medir una tubería que está subterráneamente y no la puedo medir por alguna razón, ¿cierto? Esto no me sirve. Tengo que buscarle un mecanismo que me permita medir las cosas. Ahora, lo que no se puede medir no existe, obviamente. Eso no significa que el producto no exista. Pues si yo no puedo medir por alguna razón tambor, no significa que el tambor no existe. Pero si yo le quiero mandar la información a un proveedor respecto a ese tambor y no tengo las dimensiones del diámetro, del largo, etcétera, etcétera, no tengo información, no existe, no, hasta que no tenga los datos del equipo en particular, recién puedo hacer gestión con respecto a ese tambor en particular. Por eso es importante medir. Por eso lo que dice aquí, ingeniero mide más de lo que cuenta, obviamente. Tiene que pasar todos los días midiendo. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la humedad? ¿Cuál es la tasa de riesgo? ¿Cuál es el pH? ¿Cuál es la volumetría? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuáles son las revoluciones? Bueno, el ingeniero trabaja con números. Naturalmente, cuando tomamos una medición, se debían cálculos. Y todos los cálculos, la suma, resta, multiplicación y todo lo que podamos hacer, ¿no?,
con la matemática que manejamos, o el álgebra que manejamos, me va a generar información importante. Y sobre esta información, con esta información que se genera, obviamente es la fuente de información para yo trabajar los procesos de ingeniería. Vamos a hacer un proyecto y no tengo ningún dato. ¿Y qué voy a hacer entonces? No tengo ninguna medición. Bueno, ¿de qué estamos hablando? No nos vamos a reunir a mejorar el proyecto, pero ¿el proyecto de qué? Que no hay datos, no hay números. ¿Sobre qué vamos a trabajar? Por lo tanto, es importante medir, calcular y tomar decisiones. Y aquí aparecen los números en general, las magnitudes, la medida, ¿cierto? Que tiene un número finito de cifras. Una magnitud. La magnitud de una hoja, carta que nosotros escribimos o imprimimos. Esa es la dimensión, 216 milímetros de ancho y tanto de largo. Esta es una unidad, una magnitud bien definida, donde está la unidad de medida, la unidad de medida, están los milímetros, la cantidad. No cabe la menor duda que estas son cifras significativas y no cabe la menor duda de que dos de ellas sí o sí son seguras. La tercera, ¿cierto? Estas son seguras de todas maneras. La tercera, sí, la pudiéramos poner en duda, pero hoy día la precisión de las guillotinas que existen en las imprentas donde hacen estos productos milimétricas, así, la probabilidad de error de la tercera cifra tiene bastante reducida. Pero desde el punto de vista académico se piensa siempre que la última cifra es segura, pero una de esas pudiéramos evaluar su valor, ¿ok? La tercera es razonablemente segura. El 6 y en su caso el 9. La regla de la cifra significativa, ¿cierto? Ya se lo han dicho, que todo dígito diferente de 0 es significativo. Todo 0 que tiene un dígito que es diferente a 0, que está a la izquierda de ese 0 es significativo. Ese es significativo. Si antes de él existen números que no son 0. Y cualquier otro 0 que no cumpla esta regla, no es significativo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Así. En la notación científica, que de una u otra manera también los ingenieros usan muchísimo. ¿Okay? Los dígitos que están a la izquierda de la potencia, propiamente está la potencia, la notación científica, son cifras significativas. Los números enteros, que situados también, después del dígito, también son números significativos. Y veamos un ejemplo. 600 es una cifra significativa de 3 cifras significativas, tal como está expresado así. Pero cuando lo llevamos físicamente a una expresión científica, este numerito que está a la izquierda de la potencia, ¿cierto? Eso son las cifras significativas. En este caso, este 6 es una cifra. Este 600, nuevamente, son 3 cifras significativas, pero es expresada desde el punto de vista científico, tiene 2 cifras. ¿Ok? Y la última, también, este número tiene 3 cifras significativas. Esto podría poner x por 10 elevado a 0, que es igual a 1. ¿Okay? Entonces, estas 3 cifras significativas expresadas de esta manera, puede cambiar a una cifra significativa, 2 cifras significativas o 3 cifras significativas. Cuando se expresa en una manera científica. Ahora, veamos aquí el caso. Una cifra significativa de, sí, 6 por 10 elevado a 2. Y yo quiero más precisión, ya tiene 2 cifras significativas. Yo estoy considerando con la posibilidad de que haya un decimal, ¿cierto? Una décima, la exactitud de una décima. Pero también podemos pensar de que puede tener una exactitud a la décima, 6,23. ¿Okay? Y eso tiene 3 cifras significativas. Ah, sí, pero estos son ceros, sí. Antes del 0 hay un número que no es 0. Todo esto
las cifras significativas. Restemos y sumemos, ¿no es cierto? Esto, nos veámoslo en un ejemplo que es más claro. En el caso de la suma y resta, el resultado de la suma y resta no puede tener más cifras significativas a la derecha de la coma, ¿cierto?, que el número con menor cifra decimal. Que el número con menor cifras decimales. Y cuando esto se pierden cifras significativas, si los sumando difieren en cantidad de cifras significativas, obviamente van a perder valor. Y lo veamos en un ejemplo. Ahí tenemos dos números. La diferencia es que este número tiene 2 cifras decimales y este tiene 3 cifras decimales. Este tiene 5 cifras significativas y este tiene 4 cifras significativas. El resultado final, ¿cierto?, son 167,18. ¿Por qué se toma finalmente este valor? Si bien es cierto, porque esta es la razón, porque hay un número que está dentro de esto operando, tiene 2 cifras significativas, en cambio el otro tiene 3 cifras significativas. Por lo tanto, la suma o resta de operaciones tiene que quedarse con aquellas decimales cuando un operador tiene menos cifras decimales. En este caso tiene 2, en este caso tiene 3. Entonces, para respetar la norma, tenemos que quedarnos solamente con 2 cifras después de la coma. Veamos aquí, tenemos 3 ejemplos, de 3 números de diferente exactitud o precisión. 45,621, imagínate, está midiendo a la milésima. Este está midiendo con la centésima. Este está haciendo burdo, pues está midiendo con una unidad nomás, 4, la décima. ¿Cierto? Y finalmente, entre sumir y sumar, finalmente el resultado final son 43,5. Una cifra decimal. ¿Por qué? ¿Cierto? Ya vimos. Esta tiene 3 cifras decimales. Esta tiene 2 cifras decimales. Pero hay una que tiene una. Y como hay una que tiene una, el resultado de la suma y resta tiene que tener una cifra decimal. Tiene que tener una cifra decimal. Por lo tanto, no sacamos nada con medir con alta precisión de repente un equipo y también otra precisión, y resulta que finalmente tomamos con una medición con un equipo bastante menos sofisticado y finalmente la exactitud o la precisión de la medida la va a finalmente mandar, ¿ah?, la que tiene menos. Lo mismo pasa en la multiplicación y la división, ¿ok? Lo mismo pasa en la división y la multiplicación. Aquí podemos ver una cifra con altas cifras significativas. Y si uno la pone, multiplica 170, 0,00170 multiplicado por 10,140, en la calculadora de ustedes les va a dar esta cifra. Se van a entusiasmar y esta cifra es la que van a poner. Pero es muy probable que el jefe los vaya a llamar y le diga, ¿por qué pusiste este 68? ¿Sí? Bueno, pues es lo que está indicado ahí en la calculadora. Una cosa que diga la calculadora y otra que el número correcto, pues. No es lo mismo, porque hay una normativa, la cifra significativa tiene unas reglas del juego, ¿cierto? ¿Por qué son 3 cifras significativas? Porque hay este número, este factor tiene 3 cifras significativas. Y hay otro factor que tiene 5. Entonces tenemos que quedarnos con aquella que tiene menos cifras significativas. Uno de los operadores que hay acá tiene 3 cifras significativas. Por ende, el resultado final tiene que tener 3 cifras significativas.
¿Eh? Aquí estamos viendo. Aquí tenemos 2 cifras significativas. Aquí tenemos 4 cifras significativas. Por lo tanto, no cabe la menor duda que el resultado final tiene que ser de 2 cifras significativas, ¿no? De acuerdo a la norma, ¿cierto? Esta tiene 4 cifras significativas, aquellos números que están a la izquierda de este factor de potencia son 4, los otros son 2. Entonces hay que ser respetuoso con la norma. El resultado final tiene que tener cifra significativa, ¿cuál? Al que tenga menos cifras significativas. El operador que tenga menos cifras significativas. ¿Y cuál es en esta operación? Tiene 2. Como tiene 2, el resultado también tiene que tener 2. Tiene que tener 2. Entonces, cuando uno hace una prueba y les pone varios ejercicios, varias cosas, los jóvenes se equivocan. No sé, nunca, eso me dio la impresora, o eso me dio la calculadora. Pongo el número. No, pues, hay ciertos criterios, hay ciertas reglas del juego con las cifras significativas. O con la operadora, con las multiplicaciones, las divisiones, las restas. No nos olvidemos. Ahora, medida de varias cifras significativas. Ahora, si deseamos escribir con menos cifras significativas, el típico redondeo, ¿ah? La simple cuadratura. Entonces vamos a tener algunos números, vamos a ver varios ejercicios, tenemos algunos números que las queremos llevarlas en 3 cifras significativas, no más que eso. 3 cifras significativas. Ese es típico de problema de programa. Ok, vamos a poner 3 cifras significativas. Y yo les entrego varios números, ¿cierto? Y ustedes tienen que redondear las cifras significativas. Ahora, la tercera cifra significativa aumenta en un número si el número que le sigue es mayor que 5. Vamos a ver ejercicio, ¿no? Si el número que le sigue es mayor que 5. Lo más importante, si el 5 va seguido por otra cifra diferente de 0. Si el 5 va seguido por otra cifra diferente. Ejemplo. Aquí tenemos número 6 cifras significativas. Pero yo no necesito esta cifra, necesito esta cifra con 3 cifras significativas. 3 cifras significativas. Eso lo cortamos con esto. Este es el valor real. ¿Ok? Subió a 7, pero alguien diría, pero este es número par, pues no puede subir 6. Porque tiene el 5 seguido de otros números que son diferentes de 0. Son diferentes de 0. Por lo tanto, este número sí o sí tiene que subir a 35, 50,7. Ya vamos a ver la regla del número par o del número impar, pero en este caso muy puntual, el número 5 va a ser total, como decíamos aquí, el número que le sigue es mayor que 5. Si el 5 ha seguido con otra cifra diferente. El caso. Ok, el número 5 le sigue un 0,1. Esta aquí es una cifra de 5 cifras significativas, ¿cierto? La quiero expresar solo en 3 cifras significativas. No necesito. Entonces, claro, este es menor que 5. No tengo nada más que hacer. No tengo nada más. Como es menor que 5, no tengo nada más que hacer. Y si lo quiero escribir con 3 cifras significativas, no me queda otra que poner esta cifra. Pero esto ustedes lo conocen, lo hacen con una facilidad porque es parte de lo que ustedes aprendieron en el colegio, lo que aprendieron hoy día, ahora en física. Pero nunca deben es una habilidad, ¿eh? Es una cosa que listo. No, espero que no se les pase, a eso quiero llegar. Que no se les pase. El 6 no cambia porque el 4 es menor que el 5. Así es. Esa es la única razón por la que este no sube. ¿Ok? Ahora vamos a redondear si le sigue el 5 solo de 0. En este caso, aquí viene lo que decía.
Si el número es par, no cambia. Vamos al ejemplo. El ejemplo. ¿Está seguido este número por un 5? Sí, claro. Pero es puro cero. Ah, pero si es par, este número, si es par, no cambia. Este número es par, hay un 5, ojo, cifra redondeada le sigue el 5 seguido solo de 0. Hay un 5, bueno, ¿por qué no sube? No, porque este número es par. Como es par, permanece tal como está. Entonces, este es un número con 3 cifras significativas. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si el número es impar? Ahí lo vemos. Este número es impar. Ya tiene un 5. ¿Cierto? Si es impar, este número es impar, ¿cierto? Por las reglas del juego, tiene que aumentar en un dígito. Por lo tanto, el 12,35 sí o sí, con 3 cifras significativas, es 12,4. Es 12,4. Si usted le pone 12,3, está malo. ¿Pero por qué está malo? Porque las reglas del juego te dicen cuando un número es un impar y va después un número 5, tiene que subir un dígito. Fácil, simple. No tiene complicación de ningún tipo. De ningún tipo. ¿Ok? Ok. Como ustedes pueden ver, es una materia sencilla. Este video se está grabando, por lo tanto, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver las veces que sea necesario. Es rapidito, ¿cierto? Hablábamos de esto, de todo lo que tenga que ver con los numeritos, ¿cierto? El ingeniero está obligado a medir, como yo me decía, pero vamos a llegar a lo que lo pasa con los números. Vuelvo a insistir. Medir, calcular, tomar decisiones. Y aquí comienzas con las operaciones, como decíamos, hay que tener cuidado. Y cada vez que uno se pone a medir cosas más precisas, más delicadas, porque es necesario, ¿cierto? Póngase usted como dato. Esto es una hoja tamaño carta. ¿No? Perfecto. Y hay ciertas reglas del juego con respecto a las cifras significativas, vuelvo a insistir. Esto está grabado, así que lo pueden ver con más atención. En el caso de la minería, una de las cosas que se produce es la lámina de cobre, que es la que finalmente se exporta. Se exporta. Y la lámina de cobre cuando se exporta, tú le dices al comprador, que normalmente está en China, le dices, que te estoy mandando una lámina de cobre de la producción tanto, de tal día, tal tanto, y tiene tanto de cobre, tiene 99,90 y tantos de cobre, pero además, porque no se lo puedo evitar porque parte del proceso lleva plomo y lleva azufre. Y lleva azufre en tantos ppm. Y lleva plomo en tantos ppm. Sí, pero a nivel internacional, ¿cierto? Entre el cliente y nosotros, que somos los que vendemos el producto, tenemos que ser muy rigurosos porque un ppm que sea 0,04 ppm, de la noche a la mañana sea 0,03, el chino te lo va a reclamar. Al igual que la cantidad de azufre, por lo tanto, no es broma cuando estamos midiendo metros, ya que de a 3 metros, 3 metros 20, 3 metros 10, pero cuando estamos produciendo a las expresiones chiquititas,
submicroscópica, en el caso específico de los ppm o de los micrones, la precisión, ¿cierto? Y la exactitud no es un tema menor. No es un tema menor. Y de eso vamos a hablar ahora, ¿ok? No cabe la menor duda que aquí tenemos un objetivo, ¿cierto? Que es un tiro al blanco, por decirlo de alguna manera. Y todos tiramos, ¿cierto? Todos tiramos. 4 jóvenes. Y estos resultados, eso obviamente es inexacto. Hay una gran imprecisión, ¿ah?, del objetivo. Una gran imprecisión. Pero estos son precisos. Mira, llegan todos ahí. Pero no son exactos. Aquí yo quiero llegar, ¿cierto? Al valor, a donde está la médula. ¿Es preciso? Sí, los 4 son precisos. Las 4 mediciones son precisas. Un solo valor, pero no son exactos. En cambio, estos, ¿cierto? Son precisos. Llegan, las 4 o las 5 mediciones llegan a un solo valor. Y cualquiera sea el que domine o el instrumento que se usó para medir, son exactos. Exacto, porque obviamente yo donde quiero la unidad de medida precisa. Así que no siempre, ¿cierto?, lo preciso igual que exacto, no, poco exacto. Este es el objetivo, pegarle al blanco amarillo. No le pegué. Poco exacto, pero preciso, todos fuimos precisos, todos llegamos a ese número. Bueno, precisión. En cualquier estimación es muy importante, ¿cierto?, este tema de la precisión y la exactitud. Siempre va a depender cómo se tomó la muestra. Cómo se tomó la muestra. Cómo se tomó la muestra. Y va a depender del cuidado que se tiene con la muestra. La muestra debe intentar, cada vez que ustedes hagan un muestreo de algo, deben intentar que la muestra que obtengan garantice el 100% de la confiabilidad de la población. ¿Cierto? Si tenemos un saco de poroto, necesito conocer la calidad del saco completo de poroto analizando el 100% del saco de poroto. No, en una de esas meto una tacita, agarro la taza, ¿cierto? Y saco con una taza, analizo y puedo determinar el tamaño del poroto, la calidad del poroto, la rugosidad del poroto. ¿Tú me sigues? Varios atributos de todo el saco de poroto solamente con una muestra, donde espero que esa muestra pequeña represente, ¿cierto?, confiablemente al 100% de la población. Saco de poroto. La precisión se produce a la medida, y depende de la calidad del instrumento, ¿cierto? Nosotros podemos medir N veces, suponte 10 veces o más de 10 veces, y cada vez que mido, ¿cierto?, con ese instrumento, los valores que me arroja el equipo tienen poca diferencia. Por lo tanto, el instrumento. He hecho más de 10 mediciones, los valores tienen poca diferencia entre ellos, por lo tanto, puedo darme la garantía de que el instrumento es preciso. Ahora, si los valores tienen mucha diferencia, naturalmente, que ese instrumento en particular es impreciso. En un momento me da X, después me da X más tanto, otro pues me da X más 2, entonces, no, pongámonos serios. Para tener confianza en el equipo de medición, ¿cierto?, tiene que haber un instrumento preciso. Las discusiones hoy día también, ¿cierto?, con el instrumento que se mide la temperatura corporal. Los equipos que le miden por posicionando en la frente a las personas.
¿Será preciso? Espero que sí. Espero que sí. Ahora, esto se usa indistinta de preciso, exactitud, pero nosotros no nos podemos perder. Hay diferencia, ¿ok? Si yo tengo un verdadero valor de la variable, si la variable yo la conozco, y después hago una medición propiamente tal, ¿cierto? Verdadero valor de la variable, y hago el valor de la medición. La exactitud va a estar dado. Si esto fuera cero, estaríamos en la presencia de que ambos valores son iguales. Por lo tanto, hay exactitud. ¿Cierto? Si esta diferencia fuera aquí valor cero, ¿cierto? Vemos que ambos valores son iguales. Mediciones de errores. Pero ¿qué es lo que nos sucede? Lo ideal, conversaba recién, que esa cita de poroto me representaba. Eso es el sueño del pibe, eso es lo ideal. Eso es lo que uno espera. No tendríamos la serie de dificultades y manuales que se escriban en el tema estadístico con el estudio de los. No, y esto una teoría, y esto yo diría que es fundamental para los ingenieros en mina, metalurgia, ¿cierto? Todo lo que son las mediciones de los errores fundamentales. Porque la muestra no siempre representa el 100% de la población. Piensen ustedes que están sacando un par de camiones de la mina y lo están llevando al Chancao y funciona, depende. Y yo quiero, para hacer un proceso de buena calidad, espero que la humedad que estoy sacando del mineral desde el rajo sea un 4%. ¿Qué hago? ¿Cómo sé yo que el mineral que estoy sacando del rajo tiene un 4%? Obviamente, tengo que agarrar mineral de alguna parte del rajo y hacer la muestra, llevarla a un chancador, reducir a una muestra, la muestra llevar al laboratorio químico y el laboratorio químico hacerle la porcentaje de humedad. Y nos podemos encontrar con la sorpresa, ¿cierto? Que esa muestra nos da un 4% de humedad. Entonces quedamos felices. Porque lo que estamos trasladando es un 4%. Perfecto. Y eso nos da otra cifra. Si nos da 6%. ¿A qué nos puede estar ocurriendo? Que a lo mejor la muestra que estamos tomando estaba contaminada. La muestra no fue tomada en forma correcta. Y eso nos puede conducir a errores. ¿Ok? Por lo tanto, es fundamental a la gente que tú le entregas un muestreo. En la minería hay gente que su especialidad es muestrear todo lo que es la parte minera geológica. Hay otros que chequean la estadística de los muestreos con lo que hay en las pilas, de las soluciones, de los productos terminados. Porque se generan errores. ¿Ok? Porque esta famosa muestra no representa a veces el 100% de la población. Producto de este error del muestreo hay diferencia entre ¿qué? Entre el parámetro desconocido de la población, y este estadístico que sacamos el estadístico que vamos a determinar producto de todas las herramientas matemáticas. ¿Tu ingeniero mide variables en su decisión? Claro, medida aproximada. ¿Qué factores intervienen en la medición? Obviamente, intervienen factores personales y el método de medición. Si yo le entrego a Pedro, a Juan, a Marco,
a la María y a la Carmen para hacer una medición sobre una cierta pila que tiene harto mineral, ¿ustedes creen que si yo les pido hacer un estudio granulométrico, todos van a llegar al mismo resultado? Obviamente que no. ¿Qué hizo uno mejor que otro? La experiencia muchas veces. El saber muestrear, el saber cuartear, el saber separar, el tener instrumentos de mediciones mucho más precisos. Entonces, primero, las condiciones personales de las personas. Segundo, el instrumento que está usando. Y tercero, el método de la medición. Se lo hizo de acuerdo a un método que está establecido para tomar la muestra. Hay muchas personas que ya están aquí trabajando un par de meses, un par de años, que muchas de estas cosas se las saltan. Se ponen canchero, por decirlo de alguna manera. Se sobreevalúan, ¿ah? Y ahí están los errores.